Estoy a grabar, exacto. Voy a estar sin cámara, chicas, pero porque así como nos pasó el otro día que andaba muy mal, el viernes, en realidad hoy, tenemos como la desventaja de que yo tengo en este momento a mi marido que está del otro lado dando clases también de Zoom. Así que esperemos que internet se la banque y podamos hacer más o menos bien esto. Em, por eso voy a estar sin cámara, pero asegurarme de que ande lo mejor posible. ¿Sí? ¿Pudieron más o menos ver algo de lo que subí? Vieron que subí o sea, estaba ya subida un archivo de diapositivas y después el miércoles yo le subí otro más, que va a ser la parte que les voy a presentar yo extra, que es la que por lo general presentan ustedes, donde hablamos específicamente de vías. Sí, pude descargar los archivos, pero hubo como 3 que tuve que dejarlos descargando toda la noche, Eran muy porque largos, habían unos de pesados. 30 megas. No sé cuáles son y por qué están tan pesados. Puede que sea el tipo de archivo. Lo que pasa a veces es que, a ver si viendo. Yo los que les subo como bibliografías suele ser libros digitalizados. Y depende del archivo, y son re pesados. Cuando son archivos digitales no escaneados, o incluso a veces también los escaneados, como son súper pesados, no lo logro acortar. De hecho, intento que subir como la menor cantidad de páginas posible, pero sí, pesan bastante. Les pido disculpas por eso, pero es la única manera de que los puedan ver bien, porque si no verían todo, No, está bien, ese material no lo conseguimos. claro, con mala eh, calidad, incluso si es un garrón si no se puede leer bien. por ahí estaría bueno si no es molestia, si llegas a tener esos libros digitales, armar una carpeta de Drive Sí. compartida con los libros completos como para que nos quede como bibliografía. A ver, yo creo que no lo tengo en Drive, lo tengo en Dropbox, pero puedo intentar subirlo en Drive. En algún momento yo lo que hice fue lo subí por Dropbox porque Dropbox lo que me permitía era, que también les permite a ustedes, que cuando en realidad, tanto para la subida como la bajada, es constante. Entonces, lo hace con menor cantidad de bytes de peso y hace que sea un poco más fácil de acceder. Les voy a pasar los dos, porque debería tener, a ver, si abro un nuevo Dropbox. No sé si saben usar Dropbox también. Muchos me dicen que no lo saben usar. Pero bueno, les voy a ver si lo encuentro, les comparto eso y si no, intento subirlo de like. A ver, para que ya les quede. Sí, porque esos libros de el Snell y los otros, así que son como de cabecera, no nos sirven solamente para esta materia, sino que son patrimonio ya Sí, sí, para les van todo. a servir para después, para todo lo otro. Em, Como dato de color, para que sepan, y vuelvan a ver que en algunos la primera página les aparece. em, en general, yo todos estos libros y más, los suelo conseguir en una página que se llama Books Médicos, creo que era. Se las voy a compartir ahora en el chat y después se las comparto. Sí, es booksmedicos.org. Es una página que reúne un montón, está relacionada a la salud en general, principalmente a la medicina, pero en realidad la salud en general, que sí tiene un montón de bibliografía y que es de fácil acceso. Les voy a compartir en el chat. Desde ahí van a poder buscar un montón de libros también, en todos los formatos posibles. Por ejemplo, en uno de los que yo les comparto, que es el de Tórtora, y a mí me gusta un montón, ese está completamente digital, o sea, está en realidad en su versión digital, no escaneado. Hay otros, por ejemplo, que están para el último capítulo, la última clase, que están escaneados. Entonces lo que tiene es que ustedes no pueden trabajar por sobre el archivo ese del texto.
Y eso hace que a veces sea un poco más engorroso. Pero bueno, ahí van a sacar un montón de bibliografía que necesiten. Quizás ese dato les sirva. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a compartir pantalla. ¿Están pudiendo ver esto? No. ¿Alguna que me responda por sí o no? Si me ven la pantalla, que no las veo hoy. No, yo no. No, profe, no se ve. Ahora que no están pudiendo verlo. Ahora sí. Ahí recién se empezó a compartir. Ay, banquen entonces, pero yo ya lo cerré de ansiosa. Vamos a esperar. Avísenme cuando les aparezca. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vamos a arrancar por lo que habíamos empezado a ver la clase anterior, que tiene que ver con una introducción a todo lo que es el sistema intuitivo de vías. También es importante que podamos tener esta clase como previa, de introducción a lo que es vías, sensitivas, para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de vías sensitivas, específicamente de qué contenidos estamos hablando. ¿Por qué? Porque vías motoras después vamos a ver en realidad que, bueno, es simplemente una contracción muscular. Ustedes no tienen que saber cómo funciona eso, pero sí en realidad lo que vamos a hacer es hablar de las distintas sensaciones como introducción, porque después vamos a ver que hay distintos tipos de vías para cada sensación distinta. Entonces no quiero que haya confusiones con esto. Bien. Habíamos dicho, vamos a repetir todo esto porque no lo subí porque la verdad que me parecía que no valía la pena. La primera como diferencia que me parece que es importante es que podemos diferenciar entre lo que es la sensación y lo que es la percepción. Cuando hablamos de la sensación, vamos a hablar del conocimiento consciente o subconsciente de los cambios del medio externo o interno. Algo que pasa por fuera o por dentro y que nosotros podemos reconocer que está pasando. La percepción es el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones. Y es fundamentalmente una función de la corteza cerebral. ¿Sí? Cuando hablábamos de corteza, y yo les hablaba un poco de esto de la clase de corteza, decía, la percepción tiene que ver con entender qué es lo que estamos sintiendo, no simplemente sentir, sino poder en realidad tener un conocimiento consciente e interpretar eso. ¿Esto se entiende? ¿Vamos bien por acá? Bien. Ahora, el tipo de sensación, la reacción que esto genera va a variar de acuerdo en realidad al destino final de los impulsos nerviosos que transmiten la información sensitiva del sistema nervioso central. Va a haber impulsos sensitivos que llegan a la médula espinal y que pueden actuar como referencias para reflejos espinales. Va a haber otros que van a alcanzar a la región inferior del tronco encefálico y que van a inducir reflejos más complejos, como puede ser el cambio de la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Cuando después los impulsos sensitivos llegan a corteza cerebral, vamos a tener un registro consciente de esto, ¿sí? Y vamos a poder entonces localizarlos e identificar con precisión las sensaciones específicas, olor, tacto, visión, sabor. Pero para esto tiene que llegar a corteza, y ahí es cuando hablamos de percepción. Y después tenemos que entender que hay distintas modalidades sensoriales, ¿sí? Vamos a hablar de sensaciones generales y de sensaciones de los sentidos especiales. Los sentidos especiales los liquidamos ahora y sabemos que son las modalidades sensoriales clásicas que entendemos como los sentidos: olfato, gusto, visión, audición y equilibrio, ¿sí? Y cuando hablamos de sensaciones generales, vamos a hablar de sensaciones tanto somáticas como viscerales. Las sensaciones somáticas, que viene de la palabra soma, que significa cuerpo, van a comprender las sensaciones táctiles, que son presión, vibración, tacto, prurito y cosquilleo, y las sensaciones térmicas de calor y frío, las sensaciones dolorosas y las sensaciones propioceptivas, ¿sí? Aclaremos que, esto igual después lo vamos a repetir, las sensaciones propioceptivas van a permitir percibir las posiciones estáticas del cuerpo, de los miembros y de las partes del cuerpo, ¿sí? Y los movimientos de los miembros y de la cabeza. Bien, espérenme un segundito que me van a decir.
que no las tengo, entonces no sé si esto sigue andando, en algún momento ya me da como miedo. Bien. Dentro de las sensaciones generales vamos a tener entonces las sensaciones somáticas y después vamos a tener las sensaciones viscerales, que son dos tipos dentro de las sensaciones generales. Y las sensaciones viscerales van a aportar información acerca de las condiciones de los órganos internos, la presión, la distensión, cuestiones químicas, náuseas, hambre, temperatura. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con las vísceras. Ahora, espera. Cuando hablamos de proceso sensitivo, entendemos que comienza en un receptor sensitivo, que puede ser una célula especializada o dendritas de una neurona sensitiva. Un determinado receptor sensitivo va a responder con intensidad a un tipo particular de estímulo. En un cambio del ambiente va a ser capaz de activar ciertos receptores sensitivos. Esperen que me apareció algo que no sé qué es esto. No está bien. Pero va a responder de forma más débil o prácticamente no lo va a hacer ante otros estímulos. Esto tiene que ver con que los receptores sensitivos son selectivos, ¿sí? Estamos hablando de la selectividad de los receptores sensitivos. No todos los receptores van a responder a cualquier estímulo. A ver, receptores sensitivos para el dolor, para el calor, para el frío, para el cosquilleo. Y ahora vamos a ver un poco esto. No hablamos de la localización de los receptores y el origen de los estímulos que lo activan. Los vamos a clasificar de acuerdo a la localización y el origen de los estímulos. Vamos a hablar entonces de tres tipos de clasificación. De los exteroceptores, de los interoceptores y de los propioceptores. Cuando hablamos de los exteroceptores vamos a hablar de aquellos que se localizan en la superficie externa del cuerpo y que son sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo. Van a aportar información sobre el medio externo, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, sensaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, de presión, de vibración, térmicas, frío y calor, y las dolorosas. Cuando hablamos de los interoceptores, estos van a estar localizados en vasos sanguíneos, en los músculos, en el sistema nervioso, y van a controlar las condiciones del medio interno. Tenemos que saber que la mayoría de estos interoceptores no van a percibir conscientemente la información, ¿sí? Pero en el caso de que sí se activen los interoceptores, a veces si el estímulo es muy, muy intenso, lo podemos llegar a sentir. Y puede ser un dolor de panza, por ejemplo, ¿sí? Los dolores viscerales, que son los que nosotros sí podemos registrar conscientemente. Ahora, el último son los propioceptores, que se van a localizar en músculos, tendones, articulaciones y en el oído interno. Estos van a aportarnos información sobre la posición del cuerpo, la longitud y la tensión de los músculos y la posición y el movimiento de las articulaciones. Ahora, cuando hablamos de sensaciones somáticas, vamos a hablar de un montón de tipos de sensaciones distintas. Dijimos que eran tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo, y vamos a ver ahora en particular cada una para que no haya duda de qué nos referimos cuando hablamos de cada una de estas. Las sensaciones de tacto van a ser una estimulación de los receptores táctiles de la piel o de tejido subcutáneo, y a veces esto también se puede dar a partir de los plexos de los folículos pilosos, que son en realidad receptores de adaptación rápida, donde en realidad encontramos piel con pelo, vamos a encontrar que las terminaciones nerviosas libres que envuelven el folículo piloso, que es de donde sale el pelo, va a detectar el movimiento en la superficie cutánea que perturba en realidad la posición de ese único pelo, ¿sí? Cuando hablamos de la presión, vamos a hablar de una sensación sostenida que se siente sobre una superficie más grande que el tacto y se produce por la deformación de los tejidos profundos. Imagínense ustedes ahora, si apoyan un dedo arriba del otro, eso es tacto. Si uno presiona por sobre el otro, vamos a hablar ya de presión, ¿sí? Puede ser dedo, puede ser una lapicera. Si apoyan la lapicera sobre el pulpejo del dedo, están haciendo una sensación de tacto. Ahora, si presionan y ven que la superficie de la piel se deforma e incluso puede tomar la forma de la lapicera, ya estamos hablando de presión. Las sensaciones de vibración las conocemos, es el clásico del celular que te vibra en el bolsillo del pantalón. La sensación de prurito va a estar relacionada a la estimulación de terminaciones nerviosas libres, por lo general mediante sustancias químicas, como por ejemplo cuando nos pica un mosquito. Y la sensación de cosquilleo va a ser mediada también por terminaciones nerviosas libres. Lo que tiene como característica es que no es algo que podemos provocarnos a nosotros mismos, sino que dependemos de otra persona que nos haga cosquillas.
Cuando hablamos de las sensaciones térmicas, vamos a hablar de frío y de calor. Los receptores de frío van a estar localizados en la epidermis y van a registrar temperaturas entre 10 y 40 grados. Y los receptores de calor van a estar localizados en la dermis y son activados por temperaturas entre 32 y 48 grados. Algo importante, los receptores de frío y de calor se adaptan con rapidez al inicio del estímulo, pero después siguen generando impulsos con una frecuencia mucho más baja durante un tiempo más prolongado. Y que aquellas temperaturas que sean inferiores a los 10 grados y superiores a los 40 grados estimulan, además de los receptores de temperatura, van a activar los receptores de dolor. Y vamos a tener, aparte de la sensación de frío o de calor, también una sensación de dolor muy fuerte. Y ahora hablamos de dolor, porque veníamos hablando de dolor. Y el dolor sabemos que en realidad es una sensación súper importante porque va a ser indispensable para la supervivencia. Esa es una de las funciones más importantes de la sensación dolorosa. Nos va a permitir protegernos mediante el poder identificar la presencia de una condición nociva o lesiva para los tejidos y que tiene como característica que puede persistir después del primer estímulo que lo causó. Imaginémonos que yo me corto. ¿Me va a molestar al momento de cortarme? Sí, pero también me va a seguir molestando después. Voy a seguir sintiendo ese dolor. Las condiciones que provocan el dolor pueden ser la distensión o el estiramiento excesivo de una estructura, la contracción muscular prolongada, espasmos musculares o isquemias, donde el flujo sanguíneo es insuficiente para un órgano, ¿sí? Y vamos a hablar de dos tipos de dolores distintos, dolor rápido y dolor lento. El dolor rápido, la percepción del dolor rápido es muy rápido, justamente. Va a llegar dentro de una milésima de segundo después de la aplicación de ese estímulo. Y este tipo de dolor se conoce también como dolor agudo, penetrante o punzante. Se siente por una punción, por ejemplo, con una aguja o con un corte con un cuchillo, ese va a ser dolor rápido, ¿sí? Y este tipo de dolor por lo general no se percibe en tejidos más profundos. A diferencia de este, el dolor lento va a aumentar un segundo más después de la aplicación del estímulo y luego va a aumentar en intensidad de forma gradual durante unos segundos o minutos. Este dolor puede ser muy, muy intenso y también se conoce como dolor crónico, sordo o pulsátil. Puede generarse tanto en la piel como en tejidos más profundos Hola. o en órganos internos. Buenos días. Mira, por la voz no te estoy viendo, No, perdón, y como pero puedo adivinar que está hablando soy Andrés. Andrea, pero pasa que ¿Qué tiene sí, Andrés? no, perdón, fue mi internet, porque no sabía si se cortó, porque dejé de escucharte de pronto, pero bueno, me parece que soy yo. Puede ser vos. Igual Era recuerden, eso. va a estar siempre grabado. Cualquier duda que tengan, si ustedes están tomando apuntes o algo, después me vuelven al video, buscan exactamente ese momentito y completan, que es la parte como más positiva de hacer esto virtual. Que pueden volver en el momento que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Yo Sí, sigo porque esto genial, es como gracias. simplemente presentarles cuestiones, algunas ya saben, otras que son con detalle. Pero para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Sí, sensaciones somáticas. Llegamos a las sensaciones propioceptivas. bien. Ya se lo dije 1000 millones de veces, pero esta información nos permite conocer la posición de los miembros, de la cabeza y sus movimientos, aunque no los estemos observando, ¿sí? Y de esa manera podemos, por ejemplo, caminar, usar el teclado, vestirnos sin estar mirando lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de la sinestesia, vamos a hablar de la percepción de los movimientos corporales, ¿sí? Esto tiene que ver como una cuestión, puede ser la información estática, cómo están ustedes en este momento, otra cosa va a ser como cuando se están moviendo. Sabemos que los receptores de la información propioceptiva va a estar localizado en músculos, eso ya lo habíamos hablado. También va a estar localizado en tendones y nos va a hablar siempre del grado de contracción muscular, de la tensión de los tendones y de la posición de la articulación, ¿sí? Es súper importante esta información porque nos va a ayudar en realidad a este feedback que siempre les hablo, que tenemos que hacer cuando estamos haciendo un acto motor, en particular cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la postura, porque no estamos pensando conscientemente sobre eso, pero sí tenemos información que está llegando constantemente para poder en realidad mediar y mejorar aquel movimiento que estemos haciendo. Entonces, todo el tiempo el cerebro va a estar recibiendo información sobre cómo está nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver con que le va a permitir
coordinar y mejorar un poco más ese movimiento constantemente. Bien, otra de las cosas que tiene como característica la información proprioceptiva es que también nos va a permitir la discriminación ponderal, que es la capacidad de valorar el peso de un objeto, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a poder determinar cuál es el esfuerzo muscular necesario para hacer una tarea. Por ejemplo, agarrar una bolsa de compras, saber si tiene libros, si tiene pluma, y saber cómo levantarla. Entonces, no es lo mismo levantar. A ver, pensemos. Ya no puedo más, pero imaginemos una bolsa llena de algodón Sí, uno se da que cuenta. una bolsa llena de cajas de leche, ¿sí? Uno cuando lo ve incluso, y hacemos ese primer tirón, sabemos cuánto esfuerzo después tenemos que hacer. E incluso a veces nos pasa que nos dan algo re pesado, que pensábamos que no iba a ser tan pesado, y que nos vence, y que tenemos como que recuperarnos ante ese peso de golpe, ¿sí? Bien, la información de los músculos, de los tendones y las articulaciones, como es constante, nos va a permitir ante ese cambio de lo que me imaginaba y lo que realmente después tiene que ver, si saber si es que la tensión que yo estoy haciendo en mis músculos es suficiente o si la tengo que aumentar o la tengo que disminuir. Bien, esto hasta acá se entendió. Lo hice así re rapidito porque la idea era hacerlo rapidito, rapidito. Es una simple presentación. Ahora, ¿qué tiene después la parte más interesante? Es entender cómo funciona la vía sensitiva, ¿sí? Sabemos que la información va a llegar hasta el área somatosensorial primaria, en la corteza, y después también hacia el cerebelo. En la mayoría, en la gran mayoría, vamos a encontrar 3 neuronas o conjuntos, que van a ser miles, ¿no? Pero 3 como puntos claves donde se hace esa sinapsis de información. Vamos a entender que la neurona de primer orden va a ser la que conduce el impulso desde los receptores somáticos hacia el tronco encefálico o la médula espinal. Esperen que tengo mucho. A ver si lo puedo abrir. Ay, me parece que me está saliendo. Aguántenme. Sí. Chicos, si me están escuchando, necesito que me digan que me están escuchando. Yo sí. ¿Sí? Yo escucho bien. Por ahí se nota bien la diferencia cuando te arrimas el micrófono más micrófono, cerca de sí. la boca, se escucha más clarito. Bien, ¿están ahí? No, no están ahí.